Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desentrañar un misterio que ha tenido a muchos fanáticos con la intriga a flor de piel. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de Enjin y vamos a hablar de lo que no te han contado de su relación secreta. Si así es, prepárense para conocer detalles que quizás no vieron venir, ángulos nuevos y, sobre todo, la historia detrás de una conexión que ha dado mucho de qué hablar. Si eres fanático de estos talentosos actores y te encanta todo lo que rodea sus vidas y sus carreras, este vídeo es definitivamente para ti. Y antes de que nos adentremos en la materia, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismes, análisis y exclusivas. Ahora sí, vamos a empezar. Muchos de ustedes conocen a Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün por sus icónicos papeles en series de televisión turcas que han conquistado el mundo. Sus actuaciones en Kara Para Aşk fueron simplemente magnéticas, creando una química en pantalla que trascendió la ficción para muchos espectadores. Esa chispa, esa complicidad que transmitían, hizo que el público se preguntara, ¿será que lo que vemos es solo actuación o hay algo más? Y es precisamente esa línea difusa la que vamos a explorar hoy. Cuando una pareja de actores tiene una conexión tan palpable, es natural que los rumores y las especulaciones surjan. Y en el caso de Engin y Tuba, estos rumores no solo surgieron, sino que florecieron, alimentados por la intensidad de sus interpretaciones y la admiración incondicional de sus seguidores. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de todo esto? ¿Hubo realmente una relación secreta? Lo primero que debemos aclarar es que a lo largo de los años, tanto Engin como Tuba han mantenido un perfil bastante reservado sobre sus vidas personales. Son profesionales que valoran su privacidad, y eso es algo que debemos respetar. Sin embargo, el mundo del espectáculo, y en particular el fandom, tiene una forma de leer entre líneas, de buscar pistas, de crear narrativas. Y la narrativa de una relación secreta entre Engin y Tuba es una de las más persistentes y queridas. A menudo, cuando dos personas trabajan tan de cerca, comparten momentos intensos y construyen una conexión artística tan fuerte, la línea entre la ficción y la realidad puede parecer borrosa para quienes observan desde fuera. La química que mostraron en Kara Para Aşk fue tan orgánica, tan creíble, que muchos espectadores no pudieron evitar sentir que esa energía iba más allá de las cámaras. Vimos momentos de miradas intensas, de gestos sutiles, de una comprensión mutua que parecía casi telepática. Y esto, señoras y señores, es el sello de grandes actores, pero también es el combustible perfecto para la imaginación del público. Seamos honestos, el fandom turco y el internacional son increíblemente apasionados. Cuando se enamoran de una pareja en pantalla, desean con todas sus fuerzas que esa conexión se traslade a la vida real. Y Engin y Tuba, con su carisma y su talento, se convirtieron en la pareja de ensueño de muchos. A través de las redes sociales, se crearon innumerables foros, grupos y cuentas dedicadas a documentar cada interacción, cada fotografía, cada mención que pudiera sugerir una relación. Se analizaba cada detalle, desde una simple foto juntos en un evento hasta comentarios crípticos que podrían interpretarse de mil maneras. Y es en esta atmósfera de especulación constante donde surge la idea de una relación secreta. ¿Qué significa realmente secreta en este contexto? ¿Significa que mantuvieron una relación amorosa en privado, lejos de los focos? ¿O se refiere a esa profunda amistad y respeto mutuo que trascendió el set de grabación? Uno de los aspectos que más alimentó estas teorías fue la forma en que ambos se referían el uno al otro en entrevistas o en redes sociales. Siempre había un tono de admiración, de respeto, a veces incluso de cariño. Comentarios como Tuba es una actriz increíblemente talentosa, o Engin tiene una profundidad interpretativa asombrosa, eran habituales. Para algunos, estas palabras eran simplemente el reconocimiento profesional de colegas. Para otros eran indicios de algo más profundo, de una conexión que iba más allá de lo estrictamente profesional. Las entrevistas conjuntas, donde se les veía relajados y cómodos el uno con el otro, a menudo se interpretaban como pruebas irrefutables de una relación. Las risas compartidas, las miradas cómplices, la forma en que se defendían mutuamente ante preguntas difíciles, todo se convertía en material de análisis. Y hablemos de los encuentros fortuitos. A lo largo de los años, ha habido reportes de Engin y Tuba siendo vistos juntos fuera de compromisos profesionales. Un café casual, un encuentro en un evento social al que ambos asistieron por separado, etc.
Estos avistamientos, por pequeños que fueran, se amplificaban y se difundían rápidamente en el fandom, alimentando la llama de la especulación. La narrativa se construía en torno a la idea de que, aunque intentaran mantener un perfil bajo, su conexión era tan fuerte que inevitablemente coincidían, o que incluso se buscaban. Es fascinante cómo la percepción pública puede crear su propia realidad, especialmente cuando hay tanto deseo de que algo sea cierto. Sin embargo, es crucial recordar que la vida de los actores está bajo un microscopio constante. Lo que para nosotros puede parecer un encuentro casual, para ellos podría ser simplemente una coincidencia o un gesto de amistad genuina. Y aquí es donde reside lo que no te han contado. Lo que no te han contado es la posible ausencia de un drama romántico complejo y secreto. Lo que no te han contado es que quizás, lo que vimos fue una amistad profunda y sincera, construida sobre el respeto mutuo, la admiración profesional y el compañerismo. La industria del entretenimiento, por su naturaleza, fomenta la creación de vínculos fuertes entre quienes trabajan en ella. Las largas horas de rodaje, la intensidad de las escenas, la necesidad de confiar plenamente en tu compañero de escena, todo esto puede generar una camaradería muy especial. Y en el caso de Engin y Tuba, es muy probable que hayan desarrollado una amistad sólida y duradera. El hecho de que hayan trabajado juntos en más de una ocasión, aunque Cara para Ask sea el referente principal, sugiere una comodidad y una confianza mutua que va más allá de un simple proyecto. Lo que tampoco te han contado es la presión inherida a ser una figura pública tan querida. Cada movimiento, cada aparición, cada palabra es analizada. Si tuvieran una relación, la presión de mantenerla en secreto en un mundo tan expuesto sería inmensa. Es posible que la discreción que siempre han mostrado sea precisamente eso, una forma de proteger su amistad o cualquier tipo de relación personal de la vorágine mediática y la especulación constante. Además, hay que considerar las posibles interpretaciones erróneas. En muchas culturas y especialmente en la representación de dramas románticos, la intensidad de la actuación puede ser interpretada por el público como una señal inequívoca de sentimientos reales. La audiencia se involucra emocionalmente con los personajes, y cuando esa conexión es tan fuerte, es difícil separar la fantasía de la realidad. Es posible que la profunda admiración que se tienen como profesionales se haya malinterpretado como un romance, simplemente porque la química en pantalla fue tan convincente. Otro punto importante a considerar es la vida personal de cada uno. Tuba ha estado casada y ha tenido hijos, mientras que Engin también ha tenido sus propias relaciones y ha mantenido su vida privada con mucho recelo. Si hubiera habido una relación secreta entre ellos, habría sido un acto increíblemente complejo de gestionar, especialmente dado el escrutinio público al que están sometidos. La ausencia de confirmaciones, de filtraciones creíbles, de pruebas contundentes más allá de la especulación del fandom, sugiere que quizás la historia no es tan rocambolesca como algunos la imaginan. Lo que sí es innegable es el impacto que su colaboración ha tenido. Cara para Ask no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, introduciendo a muchos espectadores a las producciones turcas. La química entre Engin y Tuba fue un factor clave en ese éxito. Crearon personajes entrañables y una historia de amor que resonó con millones de personas. Esa es la magia del cine y la televisión, la capacidad de crear mundos y emociones que nos transportan. Podríamos decir que lo que no te han contado, es que la verdadera historia podría ser mucho más sencilla, pero no por ello menos valiosa. Podría ser la historia de dos profesionales excepcionales que se encontraron, se respetaron, se inspiraron mutuamente y crearon algo hermoso juntos. Una amistad profunda y un respeto artístico que se extendieron más allá del set, pero que quizás nunca cruzaron la línea de un romance. Y eso, en sí mismo, es una relación significativa. Quizás la idea de una relación secreta les da a los fans algo en lo que soñar, una fantasía que alimenta su admiración por la pareja. Y está bien. La especulación es parte del ADN del fandom. Pero también es importante aterrizar en la realidad y reconocer que a menudo, lo que vemos en pantalla es el resultado de un trabajo arduo, talento y una conexión profesional brillante. Así que, para resumir, hemos explorado la intensa química entre Engin y Tuba, que ha dado pie a innumerables rumores sobre una relación secreta. Hemos hablado de la pasión del fandom, de cómo los detalles se magnifican y se interpretan, y de la discreción natural de los actores sobre sus vidas personales. Hemos considerado la posibilidad de que su conexión sea una amistad profunda y un respeto mutuo, fortalecido por su trabajo juntos. Y lo que hemos intentado de
Es entrañar es que quizás, lo que no te han contado, es que no hay un gran secreto romántico, sino una historia de compañerismo y admiración profesional que ha cautivado a millones. La verdad, como siempre, probablemente reside en una zona gris, lejos de los titulares sensacionalistas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Engin y Tuba. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarme hasta aquí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más que amistad? ¿Qué interpretan ustedes de su conexión? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un buen asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Engin y Tuba, y por supuesto, si aún no lo han hecho asterisco suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.